¿Qué es la que hay? Gente cuyo teléfono es más inteligente que ustedes mismos. Mi nombre es Steven García y, como siempre, estoy acompañado. Ricardo Garrido por aquí. Y hoy, bueno, antes de empezar, como siempre, les queremos decir que nosotros estamos en todas las plataformas de podcast y que si les gusta este tipo de contenido, que se suscriban, que nos comenten, que nos digan qué les parece estos temas y si tienen algún tema para recomendarnos y tal. Y bueno, hoy tenemos un invitado que repite, una persona con la que ya hablamos, que es un capítulo muy interesante. Y bueno, vamos a presentarlo. Estamos con Rodney Armas, que ya estuvo Hola, con nosotros la vez pasada y fue un capítulo muy interesante en el que hablamos sobre la educación tradicional y la educación empírica o autodidacta. Y bueno, es el capítulo 12, si no me equivoco, un capítulo de verdad que me gustó mucho, uno de los que más me gusta a mí personalmente. Sí, y no solo que repite, sino que fue nuestro primer invitado, ¿no? Sí, el primer invitado en forma presencial y ahora el primer invitado de forma remota. Es verdad. sí, yo soy el invitado mantequilla, el que utilizan para probarlo, para probar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que también hablamos hace tiempo, que fue la inteligencia artificial en el ámbito del diseño, pero en aquel momento estuvimos muy, ya va que aquí tengo un problema con la cámara. Pum. Allá ustedes me ven todo fino, Sí, no se cortó ni Sí, nada. no se Ok, cortó. bueno. Eh, En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ya hablamos hace tiempo, que fue la inteligencia artificial. En aquel momento lo hablamos únicamente con el diseño gráfico, por un caso en específico, y Exacto. esta vez quisimos hacerlo un poquito más amplio para, bueno, para meterle más contenido a la conversación. Claro. Entonces, bueno, empecemos de una vez. que ¿Cómo podríamos empezar la conversación? O sea, ¿ustedes creen que ya la inteligencia artificial está muy metida en el mundo actual de nosotros o todavía lo vemos como algo del futuro? Sí, sí, no, o sea, totalmente está metida en el mundo de nosotros, que es el pan de cada día para las personas que trabajamos en medios digitales. Ok, Y obviamente falta muchísimo para desarrollar, pues es una tecnología que no sé hasta dónde va a llegar, no sé si tenga algún límite, pero claro. sí, está totalmente apoderada. Tú, ahí la Rodney. cosa es que, Ajá, sí, que la cosa es que en el estado en el que está ahorita, digamos que se está ocupando de algunas tareas básicas, ¿no? O sea, tú le puedes ya pedir a tu teléfono que ponga una alarma y confiar que la va a poner o un recordatorio en el calendario. Y hay claro, otras aplicaciones, pero creo que están muy enfocadas como a tareas diarias, recurrentes, repetitivas, que de alguna manera como que uno puede delegarlas en la inteligencia artificial. También está el tema de los automóviles autónomos y tal. O sea, hay algunas claro. aplicaciones, pero creo que todavía es limitado. Pero ahorita creo que lo que más se está haciendo de inteligencia artificial es como la recopilación de datos, ¿no? O sea, que aprenden de, como dices tú, de las rutinas, o sea, como que la inteligencia artificial que se ha aplicado como en muchos aspectos, en este caso lo más directo que tenemos son los teléfonos, es como a recolectar datos y a partir de eso decirte, mira, tú utilizas estas aplicaciones a tales horas, tú utilizas Claro, ciertas vainas tanto tiempo, utilizas esto y tal, y a raíz de como de tu rutina o de tu forma de usarla, es que ellos te lanzan un resultado. O sea, como que aprende y de ahí te va diciendo. O sea, creo que la inteligencia artificial por ahora está funcionando de esa manera, como recopila datos y los transforma como dice Ron, en algo básico, ¿no?
Sí, en cierta medida pienso que es así, pero un poquito más allá de lo básico. A nivel de marketing, Ok. la inteligencia artificial se está comiendo muchas cosas. Es decir, que a nivel de marketing y la inteligencia Ajá. artificial, o sea, ahorita el marketing cuenta mucho con la inteligencia artificial precisamente por esa gran recolección de datos. Porque sin esos datos, Ok. Instagram, Facebook no es nada. Por ejemplo, dicen que las redes sociales no cobran por usarlas, pero la verdad es que el pago son Claro. nuestros datos, nuestra información, nuestros gustos. Ese es el Sí. pago de esas redes sociales que la inteligencia artificial se hace llamar algoritmo. A Ok. través de esos algoritmos pienso que a lo mejor no es tan básico, porque realmente a través de esa recopilación de datos, la misma inteligencia artificial usa esos datos contra el mismo usuario, por así decirlo, ¿no? Para la Y segmentación, claro, por ejemplo, y para arma, venderle publicidad. y arma toda una estrategia de forma más eficiente que de la cual lo haría un humano, ¿no? Con esa cantidad de datos que recopila. Eficiente Claro a que nivel de rapidez, ¿no? Ajá. Dime. fíjate que ahí es donde está la cuestión. Esa sería una tarea que perfectamente podría hacer 35 minions en un sótano de Facebook, Claro, pero se la puedes Claro. delegar a la inteligencia artificial y ya no tienes que tener 35 minions en un sótano de Facebook, sino haciendo otro tipo de tareas. Y ahí es donde creo que está la clave. Manejar, o sea, conducir un vehículo no requiere o sea, requiere de una habilidad que se convierte como en parte, o sea, en una cuestión mecánica, encrocha, frena, acelera, cruza, encrocha, y estás pendiente de unas señales y de unas cosas que están pasando. Puede ser, si se sistematiza lo suficiente, puede ser predecible. Es complejo. Un mono, un perro no Claro. pueden, no pueden conducir un vehículo, pero una computadora sí. O sea, claro. con la suficiente información puede conducir un vehículo y eso te permitiría a ti, en un futuro utópico, te permitiría a ti hacer otras cosas que no sean, bueno, de alguna manera perder el tiempo yendo al trabajo. Creo que Claro. lo mismo pasa con otras áreas de conocimiento, sobre todo cuando se trata de analizar grandes bases de datos que a un ser humano le llevaría muchísimo tiempo hacer, Exacto. Sí. o Creo, detectar creo patrones, por que ejemplo. creo que pasa más o menos como lo de cuando la revolución industrial y cuando la creación de máquinas que por ejemplo, una máquina que le pusiera chapas a una botella, ¿no? Que tenías, Ujú. o sea, como que pasaste de tener a un montón de gente haciendo eso de manera manual y la máquina se encargó de hacer eso, ¿no? Y en ese momento tal vez la gente sintió la vaina de que, coño, las máquinas nos llegaron a robarnos el trabajo Claro. y que mucha gente pensará que, o sea, como que pasa lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Que mucha gente sentirá que la inteligencia artificial también llega, de cierto modo, y que a robarnos el trabajo, pero es más bien es automatizar algunos procesos del trabajo, creo yo, No, y o aparte, agilizar. sí, aparte de automatizarlos, también es cuestión de que hay gente que no estará de acuerdo, pero es cuestión de Uh -huh. evolución. O sea, el humano no se puede dedicar a lo mismo que se dedicaba hace 1000 años. Ok, Y avanzar y hay procesos a los que los humanos ya no se deberían encargar. Por ejemplo, hay sitios donde las compras se hacen automáticas. Tu producto que agarras, producto que va a tu cuenta, sales del automercado y automáticamente se te descuenta sin contacto humano, sin nada de eso, porque realmente son trabajos que no son necesarios. No digo, coño, es que es complicado, ¿no? Porque las personas que de repente trabajan de eso, mierda, pero realmente son trabajos muy indispensables, que los puede hacer muy bien una máquina, por ende el humano se dedica a otras cosas más importantes para seguir con la cadena evolutiva, por decirlo así, es mi punto de vista. Y eso que hablas del claro, miedo, Sí, yo como social media pienso que en algún momento
el humano no va a existir en el área del marketing. Ok. No, yo creo lo contrario. O sea, acuérdate, o sea, aquí estamos Ok, y hace ciento y pico de años ocurrió la primera revolución industrial, vamos por la cuarta, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial, la máquina de vapor; la segunda revolución industrial, la fabricación en masa, en las cadenas de producción, Ajá. etcétera; la tercera revolución industrial, la automatización, ok, Ujú. caso papá del niño Willy Wonka, ¿no? Que le ponía la tapita a Sí. la pasta de dientes. exacto. Ajá. Y la cuarta revolución industrial es la era de lo digital y de la inteligencia artificial y tal. Ok. Que ya no, que supera, o sea, digamos, es llevar el tema de la automatización a, bueno, ya no, estos robots, digamos, tienen una programación fija de agarrar esta pieza aquí y la pones aquí, agarrar esta pieza de aquí y la pones aquí, ¿no? Claro, Ya. Y es llevar eso como a que realmente el sistema sepa dónde tiene que poner qué pieza, o sea, ¿no? Inteligencia artificial, Claro. yo lo Que va, definiría así. va mucho más allá de la automatización, sino que también eso, como que tiene una capacidad de decisión en cierto modo, ¿no? Sí, exacto. Y en ese claro. sentido yo creo que, por ejemplo, en las áreas creativas, a ver, ¿cuánto tiempo pasas tú montando una grilla? Porque primero tú tienes que definir los parámetros Sí, claro, de esa grilla. Tú tienes que saber qué es lo tengo que hacer una no, la parte curaduría primero creativa. de contenido completo, qué me va a funcionar, leer qué es lo que yo quiero mostrarle a las personas, a ver si me Ujú. funciona, no me funciona, cómo proyecto el contenido, cómo no hacerlo, según la grilla, ¿no? Según también el avance de la grilla misma. Pero Luego tienes que dependiendo, seleccionar una fecha, exactamente, sí. escribir unos textos, a ver, si hay que montar artes, Dar alguien lo direcciones tiene de que hacer. Entonces, arte, exacto, ahora imagínate si tú solamente tuvieras que ocuparte de generar cuáles son los criterios de éxito de esa grilla. Mira, necesitamos hablar sobre esto y que, nada, la computadora te arroje un resultado donde te esté recomendando fechas, donde te exacto, esté recomendando lecturas que tú puedas hacer al respecto, o te arroje una paleta de color o una paleta de tipografía. O sea, digamos, un trabajo que a lo mejor tú te tripeas a hacer, pero que si te pones a ver, no es no es la parte más, es la parte que más tiempo te lleva y exacto, no es la decisoria. Lo que realmente incide son los criterios que tú estableces para eso. O sea, ¿cuáles son los criterios de éxito del proyecto A? exacto. ¿No? O sea, Claro. yo lo veo un poco así. Una pregunta que les quería, o sea, para llevar la conversa un poco con una reflexión que yo venía haciendo, es que esto es como desde el punto de vista del diseño, pero visto como algo amplio, ¿no? La palabra diseño Ajá. sin caer como en especificación. Y o mejor dicho, la definición que yo comparto de diseño, no les puedo decir a lo porque se me olvida, pero básicamente dice que es el proceso que convierte la creatividad en innovación. Y la Ok. innovación, o sea, digamos, a ver, esto fue una innovación en su momento. Sí. Y es innovación en el sentido de que antes de eso, ¿habían teclados? Sí, habían teclados. Pero, digamos, este modelo, esta distribución de teclas, estos materiales, fue lo que se convirtió en no tanto en un éxito, sino en algo de uso común. El teléfono celular fue una innovación y luego el teléfono celular con la pantalla táctil, a partir de eso, fue otra innovación, ¿no? Porque cambió un paradigma y toda la industria adoptó ese modelo. Entonces, y el diseño es el proceso, porque la creatividad, a ti se te puede ocurrir hacer el teléfono con la pantalla táctil, pero esa creatividad no sirve de nada si no hay un proceso que la lleve a que realmente sea innovadora y se masifique. Ok. Claro, Entonces, ¿dónde entra en ese proceso la inteligencia artificial? ¿No? Porque hay quien dice que el diseño es un catalizador para el cambio. O sea, y él está en constante evolución, ¿no? Entonces, viéndolo un poco como veíamos las eras industriales, el Ajá. diseño ha pasado de estar cada vez
más asociado a productos físicos, a cada vez más asociados a experiencias. Entonces, pasamos por productos físicos, muebles, sí, mesas, como nació la profesión del diseño, haciendo cosas, ¿no? Produciendo cosas. Okay. Luego, los servicios, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, cómo se prestaban esos servicios, cómo esas cosas llegaban a su usuario. Luego la experiencia, ¿no? Luego se incorpora el tema de la experiencia. O sea, ya no solamente no se diseña el objeto, se diseña el servicio, ¿no? Cómo interactúa, no sé, la industria con la persona, sino cómo utilizo yo la cosa, ¿no? Que viene la experiencia de usuario, ¿no? Cómo utilizo yo el color. Y ahora, cada vez más, los diseñadores están incorporados desde la concepción misma de la tecnología. ¿Por qué? Porque Siri, por ejemplo, o cualquier asistente de voz no tienen una interfaz gráfica. Pero ahí hay gente diseñando ya no la experiencia, sino el cómo interactúo yo con esa cosa que es absolutamente intangible, como puede ser un asistente de voz. Y ahí entra, hay equipos de personas que desde guionistas de series de televisión, de cine, dialoguistas que trabajan para Apple, que trabajan para Movistar, dándole personalidad a los asistentes de voz y tal, y son equipos multidisciplinarios de diseño. A lo que voy con esto es que yo creo que todo, en general, todo a lo que nosotros nos estamos dirigiendo, es que cada vez la economía está sustentada cada vez más en lo intangible, y lo tangible se va automatizando, se va mecanizando de alguna manera. O sea, ya no, una vez que diseñas, una vez que está, o sea, bueno, un diseñador industrial, un video que creo que se lo pasé a Steven, que es un tipo que tiene, no sé, 40 años haciendo mobiliario, dijo un día, todas mis sillas son iguales porque las hago yo. Y este cerebro tiene una capacidad limitada, un conocimiento limitado, un lenguaje limitado, unas experiencias limitadas que hacen que todo el resultado de mi trabajo sea más o menos el mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa si agarramos una red neuronal, una inteligencia artificial, y le hacemos la pregunta: ¿cómo hacer que la gente se siente de la manera más cómoda posible con la menor cantidad de material posible? Un resultado, una silla, tal, unos retoques mínimos, y se puede producir en masa. De hecho tengo una experiencia de una gente que hace sillas, justamente, que ellos, imagínate que tienen acuerdos con un montón de fábricas y ellos tienen en almacenes un montón de piezas que son retazos y son sobras de cosas que salen de la fábrica, ¿sabes? Entonces, ellos crearon una inteligencia artificial con un algoritmo y una red neuronal que conoce cada una de las piezas que está en ese lugar, medida, tamaño, resistencia, todo, ¿no? Y se encarga de diseñar sillas en base a las piezas que tiene. Y son sillas que cumplen con unos estándares, ¿no? De tamaño, de comodidad, de no sé qué, forma y tal. Y surgen resultados como esto, weón, que yo lo compartí hace rato, esto. ¿No? Esto es creado por una inteligencia artificial. Y es una silla que aguanta tanto peso, o sea, como que cumple con unos estándares, pero si o sea, tú ves eso y te das cuenta que es una silla que parece un Frankenstein, porque está armada de un montón de piezas aleatorias casi. Sí, claro. ¿No? Pero no son realmente aleatorias. No, y que se ve hasta artísticamente abstracto, ¿no? Tú pones eso en un museo y tú dices, una silla así. Sí, vamos a ver si tienen otros ejemplos. Bueno, no tienen más ejemplos, pero esta silla que muestran aquí es eso, es uno de los tantos resultados que le da de las piezas que ellos tienen ahí en sus almacenes. Y me conecta con lo que dice Rodney, porque es más o menos, o sea, sabemos que la inteligencia artificial se está usando también para el diseño industrial. Sí. Y que es más o menos eso, solucionar algunos problemas
con un material que tenemos, entonces metemos esa información en una red neuronal y que nos ayude a ver algunas opciones, pero la red neuronal no detectó el problema, ¿no? Eso lo detectó un humano, Claro. en cierto modo. Exacto. Si la red neuronal detecta el problema, puede pasarlo de Skynet. Claro, Skynet, hay tantas de esas. Porque otra cuestión es que yo dudo mucho. O sea, ustedes vieron Ex Machina, ¿no? La película. Sí, Ella no sentía empatía. exacto. Que yo creo que aquí es donde viene el asunto clave. El marquetero, el diseñador, o sea, digamos, El la gente, arquitecto, los seres humanos, las personas tenemos la capacidad de sentir empatía. Y es a partir de la empatía, por ejemplo, que se desarrollan los procesos de diseño y para bien o para mal, por ejemplo, hay, no sé, a lo mejor cierto tipo de marketing que parte como con un poco más de malicia, pero es que sin la empatía no puedes tener, por ejemplo, malicia, ¿no? O claro. sea, cero Claro. empatía es Skynet. No. La solución es borrar toda la vida de la faz de la Tierra, porque la vida es lo que causa la muerte, porque va a haber, Exacto. esa correlación es lógica, ¿no? O sea, si estás vivo, mueres. Bueno, entonces te mato de una vez y ya no tienes que morir. Cero empatía. Y yo creo que las máquinas no van a poder desarrollar empatía. Las computadoras, la inteligencia artificial pueden imitar, hacer cierta imitación, pero no creo que vayan a ser capaces de imitar la empatía. Y es ahí donde viene lo que el aporte. O sea, El aporte probablemente humano. nosotros no vivamos esto, pero es ahí donde nosotros podemos, digamos, trabajar de la mano. Y en algún momento yo creo que va a ser como es posible, o sea, como pasa ahorita con el Internet. O sea, ¿cómo es posible que pudiéramos haber vivido sin esto? Exacto. Sí. Creo que te quedaste pegado, Rockme. Mm. Que, No, por el que está ejemplo, pegado eres tú, ¿no? ahorita también. Ah, soy yo. Sí. Coño. Sí. Bueno, que ahorita también se han hecho experimentos con inteligencia artificial para hacer de repente una pintura, un cuadro o alguna obra artística, ¿no? Y en Ok. ese sentido se ha descubierto de que de repente la inteligencia artificial percibe el mundo de una manera muy abstracta porque lo que está es procesando datos y no está, o sea, como que hay un montón de cosas que no percibe, que muchas veces no percibe eh, la imagen, o sea, no tiene los sentidos que tenemos nosotros, el tacto, el gusto, el no sé qué, y es lo que está procesando datos. Entonces, precisamente por eso no puede generar una obra de arte de la misma forma en la que la podría hacer un humano. Exacto. Vale. Es No, yo jodido, porque precisamente lo que dice Rockme, pienso eso, en algún momento de la vida, y creo que fue una reflexión que tomamos en el capítulo que hablamos de esto, que el humano va a tener que trabajar de la mano con la inteligencia artificial, porque a nivel tanto empático como a nivel creativo, como a nivel visionario, cónchales, la inteligencia artificial creo que ahí va a tener puntos en contra. Porque al final ese tema de fumársela y crear es muy humano, es demasiado humano, pues. O sea, Sí. creo que ese es como que el punto a favor que tenemos los humanos y que vamos a tener que montarnos en la ola de lo que están inventando los grandes científicos con respecto a la inteligencia artificial y los grandes ingenieros, ¿no? Sí. A mí me parece que también hay otra cosa que me gusta de la inteligencia artificial, más allá de la automatización, más allá de la recopilación de datos, es que, ya, que aquí me puse a compartir esto y no iba. Es que cuando
más se desarrolla la inteligencia artificial, también hay un montón de cosas que, que se pueden ver que no se veían antes. O sea, por ejemplo, es que este caso de la silla me parece muy interesante porque llegar a esas soluciones desde la forma de pensar del ser humano a mí me parece muy difícil porque nosotros nos basamos mucho en la estética, en la forma, también nos fijamos mucho en el concepto que ya tenemos de una cosa, por ejemplo, una silla. Ya nosotros Claro, tenemos un, una cosa preconcebida, una imagen preconcebida de cómo debería ser una silla. Tiene un espaldar que muchas veces tiene un posamanos que funciona así, ¿sabes? Y claro. entonces la inteligencia artificial, todas esas cosas se las salta y no se las salta en el sentido de que no existan, sino que la parte estética se la omite un poco, al menos de que tú le des el orden de que tome en cuenta la parte estética, ¿no? Claro. Y que eso puede generar un montón de cosas súper interesantes a nivel de diseño industrial y también a nivel de diseño gráfico. Por ejemplo, el caso del ruso que hablamos en aquel momento, Exacto. o sea, como que los resultados que lanzó cuando le pedían un logo eran resultados que eran difíciles también de lograr a nivel humano como tal, por esto mismo, por la parte estética y por la parte Por de todos lo los parámetros preconcebido, digamos. que se supone que poseemos para realizar ciertas cosas. Y es que es Exacto. difícil porque alguien que hace sillas y se concibió haciendo sillas con un espaldar, con unas cuatro patas, con tal, verga, el humano es muy tapado, ¿no? O sea, le gusta estar como que si así es la silla, así se hacen las sillas y de generación en generación vamos a hacer las sillas así. Y coño, weón, Yo Yo creo creo que es que, una cuestión de esa escala. terquedad es, exacto, esa terquedad, Yo creo que no es tan, ajá, que creo que es una cuestión de escala, o sea, ok. de capacidades. Es el cerebro humano. Es que a eso O iba, sea, porque de repente un artista no haga sillas, pero te puede concebir una silla muy distinta y hasta funcional. Entonces depende como del punto de vista y de la perspectiva de cada cerebro, ¿no? y también es una cuestión evolutiva. O sea, mira las sillas de Macintosh, las sillas de esta primera generación de diseñadores. Y, por ejemplo, la silla en la que yo estoy sentado ahorita, que es una Herman Miller, es la primera, y siendo Herman Miller, que es una marca así como legendaria del diseño y la ergonomía, esta es la primera silla ergonómica que se produjo en el mundo, y fue en los años 60. Eso fue hace nada. Sí, Antes de eso, a nadie se le había ocurrido pensar qué forma tenía el culo para hacer una silla que tuviera forma de... ¿sabes? claro, 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 claro. A es nadie que se le había precisamente, ocurrido. Las sillas eran espectaculares, pero eran incomodísimas. es que eso es lo que yo creo que pasa también con lo de la inteligencia artificial, que de repente el ser humano es capaz de detectar algunos problemas, pero tal vez la parte de la solución se puede agilizar con la inteligencia artificial, ¿sabes? Sí, A No, esto claro. más o menos es lo que yo me refería, no tanto de que el humano no sea capaz de generar una silla y no sea capaz de innovar y de tal, no es ese como el argumento mío, sino simplemente que yo siento que la forma en que una inteligencia artificial puede abordar la resolución de un problema específico, siento que es mucho más rápido porque tiene una capacidad brutal de procesar datos. Sí, claro, uh-huh. totalmente. Entonces creo Bueno, que en eso hay una gran ventaja de la inteligencia artificial. Sí, no, hay totalmente. una hay un artículo que estaba leyendo que es un resumen de otro artículo. Este resumen lo hizo Cynthia Ruiz. Yo después les puedo pasar el link, pero básicamente analiza como la experiencia de Netflix y el uso que hace de la inteligencia artificial. En Ajá. rasgos generales, dice que bueno, Netflix utiliza la inteligencia artificial de tres maneras, ¿no? Para el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje de esfuerzo.
Entonces, en el, Ok. en el supervisado, digamos, lo que la inteligencia artificial está viendo son las recomendaciones, las cosas que la gente le da like. Esto lo guardo, esto no lo guardo, esto lo vi, esto no lo vi, ese tipo de cosas. Ok. En el aprendizaje no supervisado, los algoritmos más bien agrupan a los usuarios que se parecen, sin etiquetas, sino son como agrupaciones naturales. Así forman grupos de clientes y crean de manera más o menos automatizada diferentes versiones de la interfaz. Exacto. De manera que, que puedan más o menos predecir qué le van a mostrar primero y qué no. Este, Y también qué y miniatura te estamos muestra. hablando que esto ocurre en tiempo real. Ok, Sí, sí, ¿no? Y Y el Netflix, último, que es su red neuronal decide qué miniatura te muestra según el grupo de personas que tú eres. Puede mostrarnos a nosotros ajá, tres la misma serie o la misma película, pero nos muestra una miniatura que distinto. supuestamente para mí es más atractivo. Exacto. ese es el aprendizaje de esfuerzo, que es el último que ellos aplican, que es lo más cercano al diseño tradicional que tienen, pero viene después de los otros dos. Y Ok, es donde se personalizan las recomendaciones de contenido y sus portadas para maximizar la coincidencia, que es lo lacra aquí, que Steven y yo, que tenemos un gusto relativamente parecidos en películas, por ejemplo. ujú, Y aquí es donde, por ejemplo, estos autores dicen que la inteligencia artificial puede potenciar las bondades del design thinking, del diseño centrado en las personas. ¿Por ok, qué? Porque primero hace el diseño, hace la entrega y hace el uso de esa interfaz, lo hace en tiempo real. Y segundo, porque no tiene problemas de escala. Hay millones de usuarios de Netflix y todas sus portadas claro, son distintas. Claro. No tienes que no piensas por grupos de usuarios. No es que a los que les gusta la ciencia ficción los vamos a meter aquí y les vamos a mostrar estas 10 portadas, sino a que cada usuario le muestra una combinación de portadas distintas en función de lo que ha visto y de lo que le ha dado like. Y llega al punto incluso de saber, por ejemplo, estás viendo una película, dónde pausaste, o si la dejaste de ver, o si retrocediste para ver una parte de nuevo. Y eso alimenta alimenta toda la a este red. algoritmo que finalmente te va a retribuir recomendándote cosas parecidas. Eso me parece rechísimo desde el punto de vista de que no hay nada más centrado en la persona que procurar un diseño único para cada persona, y eso es imposible hacerlo con escala humana, Claro. pero también creo que Exacto. corre el riesgo de lo que llaman las cajas de resonancia, ¿no? Cuando, bueno, yo estoy leyendo, no sé, ponte que soy QAnon, soy un conspiranoico y así, un conspiranoico de derecha que cree que hay un complot mundial de la pedofilia y las vacunas para controlarnos a todos, y los algoritmos saben que, o sea, van viendo que esas son las búsquedas que yo hago en Google, esos son los videos que yo veo en YouTube y ese tipo de contenido es el que consumo en Netflix, y va a llegar un punto en que eso es lo único que me va a aparecer como resultado en mis búsquedas, que eso es lo único que me va a aparecer en publicidades del Instagram cuando yo entre, es lo único que me va a aparecer en Twitter como recomendación, y eso Claro, se convierte en un círculo vicioso que lo que hace es atomizar, o tiene el peligro de atomizar a la sociedad como en grupos que no son capaces de dialogar entre sí, porque únicamente están acostumbrados a hablar con sus iguales, y es como mínimo riesgoso, creo yo. claro, sí, 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 claro. total. A mí me parece también que, por ejemplo, las redes sociales es como una de las cosas que nosotros vemos, o sea, o el usuario de a pie que dice, son las cosas que más avanzada tienen la inteligencia artificial en cuanto al usuario, ¿no? Porque tal vez desconozco, tal vez a nivel militar o tal vez en ese tipo de ámbito hay una inteligencia artificial mucho más avanzada. Por ejemplo, el reconocimiento de rostro. Sabemos que de repente Facebook tiene un reconocimiento de rostro brutal, Claro. pero eso se generó antes, mucho antes, fue a nivel militar, ¿no? Sí, por Y supuesto. que, y que en Y cierto modo creo que a Amazon hasta le dieron un stop. Mira, ya va tu reconocimiento de rostro hasta aquí, porque ya está llegando muy lejos.
¿no? ¿Tú no te acuerdas una peli de Will Smith donde hay un satélite que se Enemigo público, acerca, ¿cómo se llamaba eso? que se acerca a la Tierra y ¿Cuál, ve cuál? la... Enemigo Enemigo público, creo público, creo que que... fue Ah, la sí. traducción. Sí, sí, que le muestra unas vainas súper loquísimas, ¿no? Que en ese momento a lo mejor la gente, verga, qué mojonero. Pero coño, Sí, velo sí, no, ahorita. no, pero Ajá, sí, pero ahí sí está el Google Earth. ajá. Exactamente, exactamente. Sí, sí, no, y es así de brutal, ¿no? Aquí yo tengo otro par de casos interesantes. Estaba tratando de compartir una pantalla, pero no me dejó. Vamos a ver si lo puedo lograr. Vamos a ver aquí. Esto. Compartir pantalla. Vamos a compartir. eh, Aquí la tengo. Voy a lanzarla aquí y vamos a pasarme para acá. No carga. Wow, esto me dejó malísimo. Pero Bueno, vamos a compartir esta. Vale, vale. Este es un caso especial. Esa ya se la mostré a Rodney hace tiempo. Esta es una página El turbador. que recopila muchos datos y te crea un humano que no existe. Y cada vez que uno refresca la página, te lanza un rostro distinto. Mira, voy a refrescar ahí. Ajá, pero se supone que estas personas no existen. Esto está armado por inteligencia artificial. Y Ok, de hecho, en algunos casos se nota mucho, tal, por ejemplo, en este en específico, la tipa tiene un ojo distinto que el otro. El color es el mismo, pero la forma es distinta. Se nota que vienen de fotos totalmente. distintas. Exacto. La ceja, los labios y tal. Pero te muestra un rostro súper creíble, ¿no? Sí, totalmente. Y o sea, yo no sé cuál es el objetivo de esta página, no sé Crear nada, bots para Facebook. pero me Imágenes de perfil para parece, perfiles en Twitter fantasma. Sí. sí, pero me parece brutal que cada vez que yo le doy aquí, me sale una persona nueva y que me digan que esta persona no existe, no, me explota el cerebro. Claro, Y sí, no, esto está creado totalmente. por una red neuronal muy parecida a lo del FaceApp, ¿no? Ajá, Que el FaceApp es esta aplicación que te pone viejo, te pone joven, te cambia de sexo, que no sé qué y tal, claro, que lo que hace es recopilar una serie de datos y luego cuando tú usas el filtro, lo que hace, bueno, la piel normalmente envejece de esta manera, las arrugas que ya tú tienes te las marca. te las exagero y no sé qué y tal. Exacto. Y a mí lo que más me perturbaba de esa aplicación es que mi versión viejo siempre era la misma, independientemente de la foto en que yo me tomara. O sea, siempre era la misma versión, que es lo que más me perturbaba, que yo decía, coño, debe ser que en serio yo voy a hacer así. Año posible. Porque la cantidad de datos que tiene esa aplicación, la cantidad de datos, la ayudan a que, bueno, este rostro de esta forma se puede ver siempre de esta manera. Entonces, verga, me parece que, o sea, que eso para mí, hace 2 años, hace el año pasado, a principio del año pasado, me parecía algo muy difícil, ¿sabes? Y ya sucedía. Sí, totalmente. Es arrecho. Yo nunca usé esa aplicación, no por huevonadas, pues. O sea, sí lo usaría a ver qué tal. Pero siempre pensé que era una aplicación de una Ahí, manera medio espía, así como ahí está en que hay teoría algo. Y conspirativa para y mí no ahí sé qué. había algo. No, es que más que teorías, ese tipo de aplicaciones, y ojo, no, a mí no me parece necesariamente malo, pero bueno, cada quien es dueño de su rostro como para eso. Yo nunca lo he utilizado Exacto. ni me ha cuadrado justamente por eso, pero es que justamente es doble. Es como los captcha en las páginas web. Ajá, Cuando tú haces exacto. un captcha de seleccionar la bicicleta, que cada vez es más difícil saber qué es una bicicleta según las imágenes que te ponen, Exacto. Uh-huh. eso funciona doble. Es el filtro de seguridad que te está aplicando una página web para que tú no seas un robot, pero por otro lado es, y por eso las imágenes son cada vez más ambiguas y más difíciles de descifrar,
porque a esa inteligencia artificial en particular que están entrenando para saber qué es una bicicleta y qué no, tú lo que le estás dando es criterio. Mira, y no basta con decirle, mira, una bicicleta tiene 2 ruedas, una cadena, una serie de rayos, un volante. Ya no basta con eso. Al principio a lo mejor sí. Claro. Sino, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve una bicicleta entre otras bicicletas? Una bicicleta comparada con una moto. O sea, cada vez o cuál es la diferencia entre un autobús y... Yo me he quedado en el CAPTCHA muy pegado tratando de saber si lo que estoy viendo es un barco o es un autobús que está rodando por una costa. Exacto, sí. Ese tipo de cosas pasa. Igual que del CAPTCHA, claro. hay otra versión, que es la versión de las palabras. En el momento en que nosotros escribíamos una palabra, realmente estábamos transcribiendo libros y cosas así, ¿sabes? O sea, como que en algún momento el CAPTCHA, que era ese en específico, el de las palabras, eran libros que estaban digitalizados, fotos y cosas así, que se estaban convirtiendo en libros digitales y nosotros no sabíamos que estábamos aportando a ese sistema de que era escribir un libro. Exacto. Y como dices tú, funciona de dos maneras. La página protegiéndose de que tú no seas un bot y lo que tú le aportas al CAPTCHA se convierte en una cosa útil. Sí. Es muy arrecho, es muy arrecho esa vaina, marico. Porque... Y una pregunta. No, dale. No, lo que iba a decir era que es muy arrecho porque tú dices, o sea, cuando tú internalizas como el pedo de la inteligencia artificial, tú no sabes a qué niveles saben de ti, ¿no? Que claro, a mí no me importa, yo no soy Snowden ni nadie de eso que me van a meter preso por saber secretos de la nación. Pero si lo internalizas y piensas, mierda, es como medio rudo. Eso era todo. Sí, bueno, aquí ya voy a compartir otra paginita. Vamos a compartir aquí. Esto es un proyecto de inteligencia artificial que hace obras de arte, esculturas y cuadros y vainas, ¿no? Claro. Entonces, fíjense, este tipo de forma, o sea, está viendo, esto parece una ola, tal. Y a la inteligencia artificial, la data que le dan es el material que puede utilizar y una serie de datos que expresan una sensación o un sentimiento. Y él, o ella, o eso, interpreta y lo convierte en una obra, ¿no? Y así lo presenta. Entonces, o sea, esto a mí me parece brutal. Sí. Este tipo de formas que se generan, mira, estos colores aquí, y todo esto es lo mismo, el proyecto se llama Refik Anadol y no estoy seguro si ese es el nombre de la persona que creó la inteligencia artificial y tal, pero, o sea, esto que era lo que hablábamos al principio, de que de repente las soluciones o de repente la interpretación de la realidad que hace la inteligencia artificial es muy distinta. Recuerdo un caso que colocaron dos inteligencias artificiales a comunicarse entre sí y fueron eliminando palabras del idioma. En ese momento el idioma que las pusieron a comunicarse fue el inglés. Empezaron a eliminar palabras y a cambiar la sintaxis de la escritura o de la forma en que se comunica en ese idioma, porque les parecía que era ineficiente, ¿no? Y eso te da como una guía muy... O sea, te da una guía de lo que puede ser una inteligencia artificial. Es procesar datos Exacto, procesan los datos de la manera más eficiente posible porque su objetivo principal es procesar datos y no crear cosas realmente. Como el caso de una inteligencia artificial que también los pusieron a comunicarse a nivel de que se dieron cuenta, no sé si sea real o mentira, pero si es real, pues y hay muchas posibilidades de que lo sea, ¿no? Que crearon su propio idioma y están interactuando entre sí en su propio idioma.
quizás, Creo que es esa misma, creo que ese mismo experimento que terminó en ese punto. O ok, sea, que empezó eliminando palabras y cambiando un poco la sintaxis de cómo, coño, se me olvidó la palabra que quiere decir eso. Pero la forma en que se comunicaban hasta que llegaron a un idioma nuevo. totalmente. Rockmis tenía una pregunta antes de... No, o sea, a ver, era como o sea, porque aquí vemos, si bien Steven y yo somos diseñadores, en este momento como que trabajamos como en áreas bastante distintas, entonces, y además trabajamos en áreas distintas aquí. Entonces, era una pregunta para que cada quien la responda, que iba como por si tuviéramos fortuna de vivir lo suficiente como para ver digamos, la culminación de todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y yo me imagino que más o menos será un poco como, bueno, un asistente personal al que le introduces datos y que te proporciona datos y que, digamos, está ahí como contigo. ¿Cómo se imaginan su trabajo? A Steven se lo pregunto desde el punto de vista de la identidad. Yo lo respondería desde la innovación social bueno, sí, desde la innovación social y desde el marketing. Ok, Yo, ¿Cómo se imaginan ese futuro si sale bien? O sea, si no es personalmente, Skynet. claro, ok, ya. Yo personalmente creo que la inteligencia artificial en el área de diseño y más que todo en el área de diseño de marca y tal, puede en un futuro más cercano convertirse en esta figura de la persona que hace lo que llamamos carpintería, ¿no? Que produce y que expande el universo de identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, una agencia de diseño agarra un brief, ¿no? Y el brief y se deciden estas soluciones y vamos a suponer que se utiliza un algoritmo para que genere una cantidad de bocetos y infinita, pero esa cantidad de bocetos infinitas pasarán por un filtro que será un filtro humano, pienso yo. Y luego de que se decida una identidad, color, tipografía, no sé qué, sistema gráfico, todo esto, todas esas directrices se le introducen a la inteligencia artificial y existirá un punto en que tú metas todo eso en una base de datos, la inteligencia artificial lo agarre y lo convierta en todo lo demás. Carne, señalética, no sé qué, tal. Siento que esa es la parte que va a tomar, o la primera parte en la que la inteligencia artificial puede tomar como partido, ¿no? O sea, como a nivel de diseño gráfico, a nivel de diseño de identidad, ¿no? Ahí sería claro. como el primer sitio. Luego, en un futuro más lejano, o sea, tal vez pueda expandirse, pero siento que lo más cercano que tenemos ahorita es eso específico. Y que yo creo que ya lo hace mucho, o sea, como que ya estamos muy cerca. Cosas como de repente eh, programas que generan plantillas, que generan los mockups y ese tipo de cosas ya, o sea, que como que ya estamos llegando ahí, siento yo. Ok. Concuerdo en ciertos aspectos, sí, bastante igual. Porque, bueno, mi ideal así en marketing, porque sí lo he pensado, en cuanto al social media. Si yo agarro, yo Ujú. planteo las estrategias, hago toda la campaña de marketing, de contenido, todo esto, verga, lo ideal sería que se acabara el trabajo de carpintería, que por razones que no vienen a este podcast, o sea, a este capítulo precisamente, coño, a veces a uno le toca hacer trabajo de carpintería y que ladilla, cuando a veces uno ya no está para eso. Me gustaría, y estamos muy cerca de eso, es un sitio donde tú montes tu estrategia, tu contenido, todo lo que se va a hacer y todo eso se distribuya a la manera estratégica que tú quieres y listo. Lo que tengas que hacer es afinación y seguimiento a esas cosas, ¿no? Pero sería como
a lo que pienso que vamos próximamente. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. En general creo que ahorita respondo, pero en general creo que hay que verlo como pasó tal cual en la revolución industrial, ¿no? O sea, antes había alguien que hacía así y alguien dijo, verga, coño, este pana, o sea, es poco eficiente, o sea, además ocurren accidentes laborales y tal, se pueden reemplazar por una máquina. Esa es la versión bonita, ¿no? También hubo gente que se quedó sin trabajo, pero bueno, Claro, Sí. ¿sabes? A ver, un trabajo de mierda también, exacto. ¿sabes? Eh, yo creo que, por ejemplo, en mi campo, que depende mucho del contacto con las personas, pero también depende mucho de tener un amplio espectro de referencias y de conocimientos que uno no siempre tiene. Creo que para poder innovar tienes que haber vivido o sea, tú no puedes saber si, por ejemplo, o sea, cómo activar una comunidad en función de hacer un laboratorio de innovación para trabajar una plaza o para trabajar unas aceras o para trabajar un tema de organización comunitaria si no conoces otras experiencias que te puedan servir de referentes, positivos o negativos. Y esos referentes a veces son muy difíciles de conseguir si tú no estás metido en ese mundo. Entonces, Exacto. yo me imagino, eh, digamos, que quizá no es un asistente virtual, pero sí es un lugar en el que si logras hacer la pregunta correcta, te arroje resultados que realmente te aporten. No como Google, que para yo obtener un resultado relativamente decente de una búsqueda ahorita en los buscadores, o sea, porque yo no quiero encontrar o sea, lo que yo necesito encontrar no aparece. Entonces tengo que buscar en Google, tengo que buscar en Bing, tengo que buscar en 7 Claro. buscadores distintos para poder no joda, hay que adivinar, ¿no? Ahí tengo que buscar en alemán, tengo que buscar en inglés, tengo que buscar en francés, porque Ujú. si busco en español, entonces los resultados son una locura. Entonces, por un lado me ilumino por allí, y luego en el momento en el que las ideas que ya se están trabajando, un equipo multidisciplinario y tal, en la parte en la que esas ideas se transforman en algo material, que es la parte que generalmente no es, no es una paridera así, la parte más técnica, yo creo que eso también eventualmente lo podría resolver una inteligencia. O sea, cómo entra la tuerca aquí o cómo se Sí, une esta engranaje. O sea, son vainas que puede resolver una computadora, creo yo, y que los Claro. seres humanos se preocupen más por el aspecto creativo y de la resolución de esos problemas. claro, pero por ejemplo, cuando tú hablabas de lo que hace Netflix, siento que va un pasito más adelante de lo que hablamos nosotros, ¿sabes? O sea, siento que la inteligencia artificial o la forma en la que la utiliza Netflix específicamente va un paso más adelante a lo que nos referimos nosotros, que es como el trabajo de carpintería. O sea, ya está Ujú. pensando las soluciones de una vez, ¿sabes? Claro, Ya está ofreciendo una cantidad de cosas que tal vez no es solo pero la carpintería. es carpintería. Es carpintería en el sentido de que Netflix al final lo que hace es generar una interfaz de usuario para cada usuario. Ok. Pero la Decide chicha quién te la muestra. ya la parieron los seres humanos. Ellos crearon la plataforma, hicieron Claro. toda la infraestructura tecnológica, las campañas para que la gente se suscriba. O sea, digamos, todo eso está hecho, pero sería imposible, absolutamente imposible, tener un batallón de diseñadores viendo los datos de, mira, a Steven le gustaron estas 10 películas, por lo tanto yo le voy a recomendar, le voy a hacer una portada para esta, una portada para esta y una portada para esta. Claro. Eso sería imposible con seres humanos. Entonces sí, es un trabajo o sea, es una escala muy gigante. O sea, obviamente tú eres Steven de Caricuado, o sea, tú no vas a Claro. hacer el mismo uso que va a hacer Netflix, que es una transnacional. Ujú. Pero en esencia, yo sí creo que es lo mismo.
solo que es a una escala muy distinta, muy, muy distinta. Sí, sí, Claro. pero también tienes razón que de repente la forma de diseño ya la pensó un humano, ¿no? Y Netflix lo que hace Exacto. es replicarla, ¿no? O sea, Ujú. vas a agarrar una captura de la película que te estoy mostrando. Esa captura la vas a pasar por esta cantidad de filtros y a estos filtros le vas a poner estas letras en este tamaño, no sé qué tal. Todo eso ya lo decidió un humano. Hay unos parámetros Y humanos allí. Eso. exacto, es lo que yo, Ojo, y o sea, tienes toda la razón. Ujú. yo creo que sí hay 17 diseñadores en California haciendo portadas de películas para Netflix. O sea, yo creo que esa parte, que es la más peorra, esa parte yo Claro. creo que sí la hacen humana. Ok. Es muy Digo yo, probable. Siempre me hay puedo estar equivocando. en todos lados siempre hay maquilas de ese tipo de cosas. Sí. Coño, yo tenía aquí más referencias, ahorita las perdí. También está todo este tema de los humanos digitales, que es como es como un campo mucho más profundo, que es como esto de que tú puedes crear una especie de avatar que es tu humano digital, ¿no? Y que también se alimenta de tu, de tu forma de hablar, se alimenta de tu forma de comunicarte y todo esto, y puede hacer, o sea, tú podrías tener una presentación donde no estás tú personalmente, sino que está un humano digital que responde lo que tú responderías, ¿no? Ok. Y, y también hay como que empresas que pueden tener a su representación de un humano, o sea, una empresa, imagínate, no sé, Netflix mismo, que de repente tenga un humano Netflix, que es con el que tú te Claro. comunicas y ese humano representa Es lo que que representa Netflix como empresa. Y a mí me parece que eso, o sea, estamos en un mundo, marico, parece de películas, ¿sabes? sí, sí, sí. Es que es totalmente surreal. Para mí eso es alerta de Skynet. Sí, ¿no? Total. Es que es totalmente surreal. Yo veo la inteligencia artificial como algo surreal, que está activo ahorita. No sé a qué va a llegar, porque hay posibilidades infinitas. Pero, coño, también es como de miedo. O sea, es tan surreal como para lo bueno como para lo malo, ¿no? Tanto más que todo por el desconocimiento. Pero lo que tú hablas, o sea, yo lo presencio burda en redes sociales con los chatbots, donde hay unos que están tan bien hechos que tú ni idea que estás hablando con un bot, realmente. Ok, imagínate. Y esos chatbots también están diseñados de esa manera. Aprenden cómo se comunica o cuáles son los ¿Mm? valores o cuáles son las palabras más utilizadas Posibles, y posibles preguntas que te hagan, todo. Instagram tiene un chatbot increíble donde incluso puedes contestar automáticamente a comentarios de post. Si la persona dice estas tales cosas, vas a responder esto. Y lo ok. respondes como si fueses tú y tú te olvidas de eso. Y si Claro, lo yo haces me he visto, por bien, ejemplo, que en Twitch, ahorita que estoy consumiendo bastante de Twitch, ah, eh, agregamos que son bots moderadores y tal. sí, Y de repente la persona que está streameando dice alguna palabra en específico, el bot, ¡pum!, publica algo. Por ejemplo, estamos hablando tú y yo y de repente yo digo, bueno, hacen recuerden que estamos juegos, en todo, sí, que estamos en todas las plataformas de podcast y tal. Y de repente el bot escuchó que dije todas las plataformas de podcast y ¡pum!, lanza ahí los links a todas esas plataformas. Y me pareció brutal, ¿no? O sea, sí, sí, a mí me claro. parece que eso ya, o sea, llegar a esos niveles de automatización es como algo que para mí de verdad hace menos de un par de años era impensable. Que es Y bueno, arrecho ujú, porque... Y es algo que yo defendería mucho de ser millennial, ¿no? El hecho de que de repente haber nacido en los 90, tú ves ujú, el punto medio como la frontera entre lo que era y lo que es ahora. Por ejemplo, mi sí, chamo ahorita crece y normal, ese le va a parecer, coño, cualquier vaina. Pero tú ujú. ver como que esas dos realidades, mierda, es flipante, weón. Y a mí me encanta, pues. Ustedes conocen
hablando de bots, ¿conocen el concepto del valle inquietante? No. No. En robótica hubo un profesor, Masahiro Mori, que creó este concepto, que creó como una hipótesis y que, bueno, más o menos está como bastante comprobada, creo yo, que se llama el valle inquietante. Y él decía que mientras más parecido era un robot a un ser humano, la respuesta del humano al robot iba a ser más empática y más la respuesta era más, sí, exacto, más humana, era una respuesta más empática y tal. Hasta que se pareciera demasiado, hasta que llegara al punto a partir del cual empezáramos a sentir repugnancia. O sea, un robot para nosotros está bien hasta que se parece demasiado a nosotros. Y yo creo que lo mismo pasa con la inteligencia artificial, y que bueno, la cosa va para allá. O sea, que eso pasa en la no sé película si de han visto inteligencia artificial de Steven Spielberg. Ajá, exactamente. Esa película es la premisa esa. ¿Se han visto los experimentos de Dynamic? Coño, lo que hacen a los perros estos robóticos que dan miedo. Sí. Que tienen un canal de YouTube. Sí, yo O sea, yo no sé si han revisado lo último que ellos han hecho. No Debo verlo. No, tienen que revisar ese canal. Es una locura. O sea, hay un video muy, muy brutal. Creo que es de fin de año del 2019 de todos sus robots bailando, haciendo una coreografía. Okay. Y luego puedes ver las comparaciones de los prototipos del 2013 versus los prototipos de 2019, 2020. Y eso, es la cuestión del valle inquietante está allí. O sea, cuando te das cuenta que en términos de habilidades, de las decisiones que toman, resolviendo problemas, o sea, les ponen problemas complejos, pues, o sea, les cierran puertas o les ponen obstáculos o les dan patadas y ellos tienen que reaccionar en tiempo real, tienen que decidir qué es lo que van a hacer y lo hacen. Es sumamente perturbador. Y lo otro que viene con eso, esto sí es tema ñoño, son las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que son un robot en Ex Machina. Un robot no hará daño a ningún ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera. Es decir, un robot no puede obedecer una orden donde lo manden a asesinar, y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esa protección no rompa ni la primera ni la segunda ley. Entonces, yo creo que, porque al final creo que todo digamos, Isaac Asimov estableció estas leyes, estas tres leyes, y la ciencia se las ha tomado muy en serio, porque tienen mucha lógica. Porque Claro. si no, es Skynet. Claro. Es que como esa trama de que la inteligencia artificial detecta que el ser humano amenaza la vida y todo, Skynet, se ha tocado un montón de veces porque ese miedo o como que esa sensación de que si le damos mucho poder a una inteligencia artificial puede llegar a eso, es real, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hace poco PlayStation sacó un juego, la Sony, sacó un juego que se llama Detroit Become Human. Sí, brutal. Y bueno, te relata la historia de eso, de un mundo futurista donde los asistentes personales son unos robots que tienen una apariencia muy humana. Y o sea, más allá de la trama del juego, que se revelan, que quieren asumir humanidad y todo este peo, más allá de eso, cuando tú ves ese mundo, te das cuenta de lo distorsionado que está todo, ¿no? Igual pasa en la de Will Smith, en iRobot. Yo Robot, sí, exacto. Ajá, que también hay como una cuestión de que el humano va mucho más allá. Que es precisamente, ¿sabes? O sea, también se basa en esas 3 leyes. Robots, se crean todas las cosas. Ajá. Que todo este peo de los robots y tal, llega un punto y la ciencia ficción lo que nos ha dicho es que el mismo ser humano es el que va a cagar la cosa.
de verdad. Antes bueno, entrando ya en conclusiones, diría yo, me gustaría que pensáramos que como que cuál es el límite de en qué cosas se puede meter inteligencia artificial, en qué sentido. O sea, Ricardo hablaba, coño, ya existen las neveras inteligentes, ya existe la nevera que hace el mercado por ti, por ejemplo, ¿no? O de repente la lavadora, que ya Yo no también la tengo. existe. Sí, pero existen, nosotros no las tenemos, pero existen. Ya en China tal vez. Sin ir muy lejos, a mi mamá le acaban de regalar un termo inteligente que te dice cuál es el contenido de lo que estás tomando y si es saludable, si no es saludable, cuánto contenido de sodio, un poco de mierdas, un puto termo. Bueno, entonces fíjate que yo pienso, ya cuál es el límite, o sea, ¿para dónde vamos a ir de agregarle tecnología o hacer cosas inteligentes de la taza inteligente? O sea, es necesario eso. No, hay cosas que son ya demasiado ladillas también, de pana. Considero que está fino cosas inteligentes, está chévere hasta cierta medida, pero hay cosas que de pana no. O sea, hay cosas que se deberían. No está mal que las hagan, quizás yo no las use, pero hay cosas que de pana me parece que es demasiado. Es demasiado insólito que de repente, no sé, eso, un termo es para tomarme mi agua, ¿sabes? No está mal para el que lo vaya a usar, muy fitness todo, muy chévere. Tú igualito puedes agarrar el envase y dices, me tiene tanto, tiene tanto, tiene tanto de esto y listo. Pero O podrías no tomarte la Coca-Cola y ya. O sea, exactamente, pero ya es como que no bueno. es que se la vas a echar al termo y el termo te va a decir, mira, bro, estás tomando Coca-Cola. Sí, yo sé que me estoy tomando la Coca-Cola. Termo, por favor, déjame vivir, no me critiques. Exacto. No me critiques. Yo creo que en la medida en la que alivien dolores, o sea, en la medida en la que solucionen problemas. A mí me Exacto. encantan las aspiradoras Uf, estas Sí. robóticas. brutales. O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que en un mundo ideal, o sea, creo yo, millennial y mojoneado, no sé, díganme como quieran, pero creo yo que en un mundo ideal uno debería pasar más tiempo viendo películas que barriendo. Totalmente. Y uno barre y 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 pasa coleto Sí. y eso nunca se acaba. Es una vaina que puedes automatizar perfectamente. Y es como un estándar, así como en la edad de oro de la ciencia ficción, las casas se limpiaban solas Sí. y ya. Y las casas cocinaban solas, por ejemplo. En la edad de oro de la ciencia ficción, en los años 50, Sí. cocinaban solas las casas y bueno, solo cocinaban los seres humanos cuando querían hacer algo especial. Eso me parece bien. Eh, lo que no estoy tan seguro es o sea, porque por ejemplo pasó, pues, no me acuerdo bien cuál era el producto, que eran estos altavoces inteligentes de la marca, sí, era como el sistema, todo un sistema de casa inteligente. La empresa quebró y las personas que tenían la empresa no quebró, la compró Google. Y las personas que tenían este sistema instalado en sus casas, pues al poco tiempo salió el anuncio de que, bueno, mira, ya nosotros no vamos a seguir dando soporte y ya no vamos a y ya no va a funcionar. O sea, ya esto no va a funcionar. Entonces imagínate si uno se vuelve un 8 con dos computadoras y un celular con unas claves y una huella dactilar y tienes el PayPal sincronizado en el teléfono y cambiaste de teléfono. O sea, ya eso es complicado. Ahora imagínate que, no sé, la puerta de tu casa La casa abría con un completa. comando de voz cuando detectaba que tu casa estaba cerca Sí. y la cantidad de dinero que eso representa. Bueno, Y sin pasó lo ir mismo muy con una lejos. empresa que creo que era altavoces, Ok. No, cuenta. que lo sacaron de circulación, o sea, digamos, descontinuaron un modelo, pero que era un modelo que era funcional. O sea, la gente en su casa los utilizaba todavía. Y ellos decidieron descontinuarlo. Y les dieron una fecha. O sea, mira, a partir del 1 de julio, tu corneta no va a prender. Chao. Entonces LOL. era como que para allá va, pero ¿es mi corneta o no es mi corneta?
Entonces, bueno, sí, es tu corneta, pero a partir del 1 de julio no va a prender. El revuelo fue tanto, los reclamos, que bueno, permitieron que quienes quisieran quedarse con su corneta se quedaran y no hubo, no, al final nunca llegó el momento de la muerte súbita, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y la única forma de salvarte era llevar la corneta a tu proveedor y cambiarla por una nueva, pagando la diferencia. Pagando la diferencia. Entonces, ¿Sabes qué? Eso pasó también sin ir muy lejos con iPhone, ¿no? iPhone sí. iPhone Pasó hace poco. 2005, iPhone 2005 ahora, iPhone 5 tenía el sistema, o sea, el ecosistema de iPhone siempre ha sido uno de los más completos a nivel de telefónica, ¿no? O sea, cómo funciona la conexión con la casa, con los altavoces, con las pantallas, con no sé qué. Mientras tú tengas todo Mac, vas a tener un ecosistema súper integrado, ¿no? Resulta que iPhone 5 tenía una conexión, el enchufe era un tipo de conexión. Cuando pasan a iPhone 6, cambian ese enchufe. Todas las casas que se habían adaptado a tener conexión de iPhone 5 por todos lados, o sea, que tú ponías tu teléfono aquí, cargaba y tenías altavoces, lo enchufabas aquí por la pantalla, lo enchufabas aquí para no sé qué. Todo eso, la gente que tenía eso, marico, así como dices tú, les descontinuaron una vaina que funcionaba burda y que tal vez habían gastado un montón de plata en instalar eso, ¿no? Claro. Entonces, coño, a veces la tecnología y la evolución de la tecnología también en cierto modo nos puede ahí medio fallar, pero siento que nos fuimos un poquito lejos del tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, me parece que lo que hablamos está súper interesante y que ya podemos ir cerrando, ¿no? O sea, ya Sí, ya siento que está podemos listo. ir despidiéndonos. Sí, sí. Y bueno, agradecerle a Rodney por volver a ser el primer invitado en un formato nuevo. Exacto. Y bueno, tú sabes que siempre que podamos te vamos a invitar porque conversar contigo es interesante y es bueno conversar contigo, siempre se aprende. Pero sigan manteniendo el patrón. O sea, primer invitado en repetir online y ahora hay que, o sea, para siempre ser el primer invitado. ¿Sabes? Ok. Cuando lo hagamos al aire libre en un parque, el primer invitado en el Exactamente. O primer invitado post-COVID, por ejemplo. Claro. O en vacunarse. O bueno, Hay varias opciones. el primer podcast cuando la inteligencia artificial nos arrope. Primer invitado hablando de Skynet. El primer invitado Terminator también. Exacto. Bueno, entonces, como siempre le decimos, déjenos sus comentarios, si conocen algún artículo, algún proyecto de inteligencia artificial que toque estas áreas de diseño, marketing, cualquier arte y tal, coméntenos, lo dejen un link y tal, porque también nos interesa saber qué cosas no conocemos, pues, y bueno, nos pueden dejar sus comentarios, su like. Si no les gusta este contenido, díganos también, porque bueno, uno nunca sabe. Y por acá, hasta aquí llego yo. Claro, estamos hablando.